Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video acerca de Word. Vamos a hablar hoy, vamos a mirar una de las cintas de opciones en específico que nos aparece justo cuando hacemos clic en algún objeto que tenemos dentro de nuestro archivo de Word. Vamos a trabajar con Word 2019. Entonces es posible que algunas de las características que les muestre no aparezcan exactamente en el mismo lugar. Entonces empezamos. Lo primero que vamos a hacer es insertar. Vamos a ir al menú insertar, que ya lo hemos trabajado en otros momentos, en otro video. Eh, Vamos a entrar a insertar para agregar algún objeto. En este momento lo que voy a insertar yo es una forma que la tenemos por acá en Word 2019. Voy a insertar, por ejemplo, un rectángulo. El por defecto se inserta con borde azul, contorno de forma azul y relleno también color azul. En los estilos de forma, él lo ingresa con el estilo automático este que ven acá en la parte superior. Entonces, vamos a modificarlo de pronto un poco para distinguir mejor las cosas. Voy a dejar el borde azul y vamos a poner el relleno, sí, así naranja como está ahí ahora. Listo, ya teniendo esto, entonces si ustedes se fijan, normalmente las cintas de opciones que salen son estas en general, pero cuando hacemos clic para seleccionar algún objeto, entonces de ese objeto nos agrega unas herramientas de dibujo, una cinta de opciones que se llama formato o un menú de herramientas que se llama formato. Entonces en ese menú formato vamos a encontrar un montón de opciones y vamos a ir mirando poco a poco de qué se trata. La primera opción que encontramos es la de insertar formas, el panel de insertar formas, que es este de acá de la izquierda, donde podemos agregar, por ejemplo, cuadros de texto, líneas, flechas, los mismos rectángulos que insertamos ahorita, óvalos, en fin, muchas formas. Si hacemos clic acá podemos desplegar todas las formas que podemos ingresar. Hay, por ejemplo, llamadas, tenemos cintas, estrellitas, para hacer diagramas de flujo, símbolos de la parte matemática, de ecuaciones, flechas, como les decía, incluso hay hasta caritas felices, corazones, soles, en fin. Hay muchas herramientas distintas que podemos ingresar y todo lo que tenemos que hacer es simplemente, cuando estamos con este seleccionado, vamos acá y, por ejemplo, insertar el círculo, hago clic ahí y le doy la forma de círculo. Para que me salga un círculo perfecto, debo mantener presionada la tecla Shift del teclado para que se mantenga la proporción de un círculo perfecto. Si se fijan, aquí yo solté Shift y me muestra como óvalos, ¿sí? Tanto verticales como horizontales. Si presiono Shift lo deja totalmente circular. Listo, ahí tenemos el círculo insertado. ¿Qué otra cosa podemos insertar? Figuras libres, por ejemplo. Si yo quiero armar una figura libre, voy a elegir, por ejemplo, esta herramienta donde puedo ir haciendo figuras de la forma que yo necesite. Aquí estoy haciendo pues aleatorio. Cuando ya yo llego nuevamente, miren que se rellena. Eso significa que ahí ya lo completé. Pero resulta que de pronto esa forma que me dio no es la que quiero. Voy a eliminar ahora el rectángulo para tener un poco más de espacio. De pronto esa figura no es exactamente como la quería. Lo que puedo hacer es que me voy a este icono de acá que dice editar forma y al desplegar me va a dar para cambiar la forma por otra, o sea, para hacer un reemplazo, por ejemplo, digamos si yo quiero reemplazar por el pentágono, simplemente lo toco y miren que ya lo reemplaza. ¿Qué sucede? Que lo reemplaza con el tamaño que tenía la figura anterior. Si quiero devolverme, pues acá tengo yo la opción de deshacer, ¿vale? Entonces miren cuál era el tamaño que tenía antes el cuadro de la selección. Pues entonces cuando yo voy acá y le doy cambiar forma,
va a salir exactamente de ese tamaño. Por ejemplo, la carita feliz va a salir alargada, va a salir como un óvalo, por la forma que tenía la figura anterior. ¿Listo? Y la otra opción que me da es modificar puntos. Y esta es una opción bastante interesante porque lo que nos permite es modificar la figura que ya tenemos. Al yo darle ahí en modificar puntos, si se fijan, en cada uno de los puntos donde yo terminé una línea, me aparece un puntico negro, un cuadrito negro. Y al pararme encima, el cursor cambia de forma, se vuelve una flechita pequeña que señala, digamos, norte, sureste, oeste. Y al arrastrar, miren que yo puedo modificar la forma que tiene esa figura. Incluso puedo hacerle desde los cuadritos blancos, generarle curvas. ¿Sí? Para eso sirve esto. Miren que ahí estoy generándole curvas. Por ejemplo a esta. Si quiero hacerla hacia afuera o esta la quiero hacer hacia adentro. Y ahí en cada puntico lo que voy a ir generando es un cambio de figura. Además, si yo selecciono uno de esos puntos al hacerle clic, si presiono en el teclado la tecla suprimir, pues se me va a ir completamente. Pero si yo al ir directamente en formato a modificar puntos y quiero eliminar uno de esos puntos, por ejemplo, este punto de aquí está sobrando, ¿sí? Porque es una línea recta. Entonces, lo que hago es que me paro encima de él y hago clic derecho y le puedo decir eliminar punto. Y ya él me eliminó el punto para que quede una línea recta. ¿Listo? Y del mismo modo puedo eliminar cuantos puntos yo quiera o agregar un punto nuevo también. Por ejemplo, si yo quiero agregar un punto en este espacio de acá, clic derecho, agregar punto y él me agrega un punto y entonces ya yo puedo sacar de ahí una nueva figura. Es decir, un triángulo, por ejemplo, lo puedo convertir en un cuadrado o en un rectángulo haciendo modificación de puntos. Así que vamos a hacerlo. Le voy a insertar este triángulo y cuando voy a modificar puntos, miren que yo puedo hacer clic derecho, agregar punto y ya tengo 4 puntos de referencia para trabajar. Entonces ya yo lo que hago es que estiro este para acá y el otro que tenía, que era uno de los vértices del triángulo, lo acomodo para que finalmente me quede mi rectángulo de esta manera. ¿Listo? Entonces esa es una de las funciones que encontramos en formato. La de los cuadros de texto pues ya la trabajamos antes, es simplemente insertar texto y de hecho si le hacemos clic, habiendo seleccionado el cuadro de texto, si le hacemos clic a una figura que sea predefinida de, de figura geométrica, nos va a permitir insertarle directamente el texto. Entonces lo podemos hacer así o podemos simplemente hacer doble clic sobre la figura para que le inserte el texto, por ejemplo en un rectángulo. Voy a crear un rectángulo acá y cuando uno le hace doble clic o lo selecciona y con un solo clic y empieza a escribir, él va a ir agregando dentro de esa figura el texto que nosotros queramos. ¿Listo? Ahora, qué otras funciones tenemos en el menú formato este que estamos viendo? Cuando entramos también a formato encontramos estilos de forma predefinidos. Y estos son interesantes porque nos permiten crear, por ejemplo, botones. Miren que, por ejemplo, esta figura de aquí, digamos que yo quiero que se transforme en un botón que diga enviar. Yo simplemente la selecciono, escribo la palabra enviar y vamos a darle un tamaño a esa letra. Vamos a ponerla así grandecita. Y acá en el formato, lo que voy a hacer es que voy a elegir un formato prediseñado que me permita hacer ver esa figura como si fuera un botoncito, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos esta, miren, que ya da como una impresión de un botón. También podemos, con el menú formato, encontrar otras opciones acá en efectos de forma que ya le dan realce. Miren, aquí están todas las opciones que se muestran. Hay unas preestablecidas ya. Y por ejemplo, yo quiero que se convierta en un botón de esta manera. Entonces mírenlo como ya toma otra forma. Y la podemos ir modificando a nuestro gusto. Podemos incluso darles como vistas en perspectiva. Por ejemplo esta, para que quede en diagonal. Y nosotros podemos irlas modificando
según lo que necesitemos. El relleno de forma y el contorno de forma pues ya lo vimos al inicio, es simplemente el relleno nos va a cambiar el color interno de la figura, por ejemplo al rojo, y el contorno nos va a cambiar la parte exterior con el verde, por ejemplo. Y además de eso, en contorno tenemos para elegir el grosor, podemos hacer un borde mucho más grueso, mírenlo, o podemos incluso cambiar el tipo de líneas que tiene a, por ejemplo, rayadito, mírenlo, ahí se puede apreciar. ¿Vale? También podemos agregar flechas cuando son líneas continuas o líneas rectas. Podemos agregarle puntas de flecha. Acá tenemos para insertar lo que es el word art, que nos permite coger textos y convertirlos precisamente eh, a word art. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle un iluminado que se pueda notar, tal vez amarillo. Mírenlo cómo va quedando. ¿Listo? Entonces, para eso sirve también el word art. Y por otro lado tenemos para la dirección de texto, si lo queremos vertical, entonces ya aquí tocaría ampliar esto para que se vea bien, o si le queremos girar hacia el otro lado. En fin, hay muchas opciones en cuanto al texto también. Alinearlo al centro, a la derecha o a la izquierda, miren cómo se va a cambiar de posición, y crearle un vínculo. Para crear un vínculo, entonces lo que hacemos es que eh, vamos a generar vínculos como ya lo veníamos viendo eh, anteriormente. ¿Listo? Miren que aquí ya salió el ancla, ¿sí? El ancla, como se llama. También tenemos para texto alternativo. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si el trabajo que nosotros hacemos lo ve alguien que sea ciego, nosotros podemos agregarle contenidos a esos elementos para que esa persona ciega pueda identificarlos a través de sonido. ¿Cómo se hace? Simplemente vamos aquí a texto alternativo y le escribimos, por ejemplo, esto sería un botón enviar. ¿Listo? Y entonces cuando la persona ingresa, la persona sorda ingresa a nuestro archivo, va a poder ver, o mejor, va a poder escuchar ese texto para saber de qué se trata la imagen que aparece ahí. ¿Listo? Otra de las opciones que aparecen son las de posición, que si se fijan lo que me permite es ubicar dentro del archivo. Voy a achicar un poco acá la hoja. Este es el espacio completo de trabajo, digamos una hoja carta. Y lo que uno hace es que elige la posición en la que quiere que la figura aparezca dentro de la hoja, o elegir una posición personalizada por acá. El ajuste de texto lo que nos permite es que encuadremos el texto para que no se superponga nada o para que quede al lado de algo más, en fin, diferentes opciones. El traer adelante, llevar atrás, todas esas cosas funcionan para que, por ejemplo, si yo tengo estas dos figuras, miren que el círculo está justo detrás, pero si yo selecciono el círculo, yo le puedo dar aquí traer adelante y ya lo va a poner delante de la otra figura. O por el contrario, si está delante y lo quiero detrás, pues le doy enviar atrás y también lo manda. Ahora bien, existe otra función que se llama traer al frente, que en comparación con traer adelante es que traer adelante solo funciona un paso, mientras que traer al frente pone por encima de todo esa figura que tú estés eligiendo. Por ejemplo, yo voy a agregar acá otra formita. Vamos a agregar, por ejemplo, este triángulo y lo voy a poner por acá con un color distinto. Vamos a ponerlo, por ejemplo, amarillo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? El círculo está de último. Tendría que darle dos veces traer al frente, traer adelante para que quede de primero. Una y dos veces. ¿Listo? O si lo quiero de último sería una y dos veces. Pero también puedo elegir para traerlo de una vez adelante, pues la opción de traer al frente. Y solamente tengo que hacerle una vez y lo pone adelante. O si lo quiero de fondo en este momento, le doy enviar al fondo y me lo manda al final. ¿Sí? Lo pone en la parte de atrás de una vez.
Acá permite girar, bueno, en un círculo no se va a notar, pero por ejemplo este triángulo sí se va a notar, donde podemos girar, por ejemplo, 90 grados hacia un lado o hacia el otro, y podemos voltear vertical u horizontalmente nuestra figura. Son como las principales. Además de eso podemos modificarle las medidas directamente. Por ejemplo, este está de esta forma, tiene un ancho de 10.58 centímetros en este momento. Si yo se lo cambio a 5 centímetros, haciendo clic ahí, presionando la tecla 5 y dando enter, miren que él se recoge al tamaño que yo le indique. Si lo quiero que de alto sea solo de 2, pues cambio por 2 y le doy enter, y mírenlo que ya se recogió en altura también. ¿Vale? Entonces esas son las principales funciones de formato que podemos encontrar. Existen otras funciones, por ejemplo para el relleno, que nos aparece aquí en el panel de la derecha, donde podemos darle incluso transparencias. Miren las transparencias cómo se manejan. Por ejemplo, en este punto ya debería ser visible el botón azul si yo pongo esto encima. Miren ustedes que se puede ver a través de él. Aquí lo acerco para que lo noten con mucha más claridad. Ahí le di una transparencia y se ve de esa manera. Listo, entonces esas son las funciones básicas que quería mostrarles acerca de el menú formato. Espero que haya sido de su agrado el video, y pues si les gustó darle like y además seguir el canal, donde voy a estar publicando mucha más información al respecto de lo que tiene que ver con herramientas ofimáticas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.